Vamos a continuar con la educación financiera. Vamos al módulo en donde vamos a trabajar un poco las deudas y cómo salir de las deudas. Recordando por sobre todas las cosas que la riqueza se relaciona mucho con la mentalidad y que somos pobres o eres pobre o el pobre es pobre por una cuestión de mentalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque estadísticamente está demostrado que gente de pronto recibe una avalancha de dinero, ya sea por herencia, por los juegos de azar, por la lotería, entre 3 y 5 años estadísticamente demostrado, esa persona pierde y generalmente se encuentra después peor de lo que estuvo. ¿Por qué? Por una cuestión de mentalidad, en donde al no estar preparados o capacitados como administrar semejante cantidad de dinero, se termina perdiendo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajar recordando dos leyes que también influyen en la administración del dinero. Una es la ley de Parkinson. ¿Qué dice la ley de Parkinson? Que indefectiblemente todos los gastos en algún momento tienden a equilibrar o a superar los ingresos que tenemos. ¿Qué implica esto? Que nosotros estamos teniendo un determinado ingreso y llevamos un determinado estilo de vida. Si de pronto una persona tiene un ascenso, tiene un aumento económico, y en general, ¿qué comienza a hacer? Cambia de casa, cambia de auto, hasta que en un momento los gastos equilibran esos ingresos y muchas veces llegan a superar y otra vez nos encontramos en una situación de mucha deuda, incluso que a veces mucho mayor a la que estaba en un inicio. ¿Pero por qué? Porque por una cuestión de no saber administrar, se cambiaron todos, que merecemos una mejor calidad de vida, todos, pero cambiamos el estilo de vida y no se hizo lo más importante, que es el ahorro. Entonces, cuando terminan los gastos, no hay un ahorro que pueda sustentar ese nuevo estilo de vida. Esa es la ley de Parkinson. La otra ley que está relacionada, o un principio, es una ley que se relaciona también con esta cuestión de los gastos compulsivos, de por qué muchas personas compran cosas que necesitan y de pronto compran otras y otras y otras y otras y terminan gastos sin fin y a veces con deudas muy altas. Es por lo que se llama principio hedónico. ¿Qué es el principio hedónico? Nuestro organismo tiene, en el campo emocional, tiene en la parte física, la parte orgánica de nuestro cuerpo, hay unas glándulitas que van generando unas hormonas, por ejemplo la dopamina, que son conocidas hormonas de la felicidad, que en un momento dado, cuando tiene algo nuevo, de lo que sea, algo que desconoce, hay una satisfacción y el cuerpo se genera esa sensación de felicidad. Entonces, si una persona quiere algo, supongamos tenés un celular y querés el celular nuevo, y lo querés, en el momento en que compras el celular, en ese momento entran a actuar la dopamina y las hormonas de la felicidad, que hace que vos tengas un contento porque tenés ese celular nuevo. ¿Qué pasa? Ese celular nuevo al poco tiempo es parte de tu cotidiano, pasa a ser una herramienta más de trabajo y esa emoción inicial se pierde. Entonces, si vamos solamente tras lo material, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar lo mismo con la moto nueva, nos va a pasar lo mismo con el auto nuevo. Entonces, ¿qué termina la gente? Comprando por ese principio hedónico para poder mantener ese nivel de hormonas de dopamina que me da un estado de felicidad transitorio por algo material. Entonces son procesos de cambio que nosotros tendríamos que ir haciendo. Porque entre 2 semanas o 3 meses, algo que me hizo feliz me va a dejar de hacer feliz. Por eso la riqueza es algo mucho más que tener cosas, porque tener cosas no es riqueza. ¿Y qué es la riqueza? Es cuando viene un cambio de paradigma, en donde hay una conciencia de que yo tengo una vida plena, que dispongo de mi tiempo y que no es tener cosas. Porque no es tener cosas, porque las cosas van a me dar, recién lo vimos por principio hedónico, me van a dar 2 o 3 meses de felicidad. ¿Cómo puedo saber cuánto una persona es rica o la riqueza de una persona? Por la calidad de tiempo que se puede dar a sí misma. ¿Cuánto tiempo dispone para tener una buena calidad de vida? Y si eventualmente dejara de tener los ingresos que tiene actualmente, el tiempo que esa persona podría sostener ese mismo estilo de vida sin que tuviera algún otro ingreso extra. Entonces hay un cambio de paradigma que nosotros tenemos que tener sabiendo que riqueza no es lo mismo que tener cosas o incluso tener dinero.
Entonces, habíamos hablado nosotros que todas personas tienen ingresos, tienen egresos, que nosotros tenemos que saber cuál es la cantidad exacta de ingreso de dinero que tenemos y cuál es la cantidad exacta de egreso del dinero que nosotros va sacando dinero de nuestro bolsillo. Entonces, si nosotros decimos activo todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo, pasivo todo aquello que nos saca el dinero, la diferencia entre activo y pasivo es lo que a mí me va a dar el patrimonio neto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que tenemos que saber cuál es nuestra situación patrimonial. Y ahí yo voy a saber si mi patrimonio neto es positivo o es negativo, si lo que yo gasto más de lo que me ingresa dinero, estoy en déficit. Y obviamente si estoy equiparando, estoy muy justo, tampoco tengo una libertad financiera. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Que es una cuestión de mentalidad. Entonces, si yo tengo organizadas mis finanzas, sé cuántos son los ingresos, cuáles son los ingresos, o sea, cuál es mi activo, cuál es mi pasivo, y puedo determinar mi patrimonio neto, puedo organizar mis finanzas para saber hacia dónde va a ir mi dinero. Para eso recordemos los gastos fijos, los gastos variables, los gastos hormigas y los gastos vampiros. Yo voy a categorizar para saber en qué estoy gastando mi dinero. Y ahí también, además de los gastos, yo voy a tener las deudas que puedo haber contraído por préstamos, por créditos, por tarjetas de créditos. Entonces, en un momento dado, hay gastos que los voy a poder eliminar, otros que no. Y en ese proceso también voy a tener cuentas que van a ser muy altas, con tasas muy altas o con montos muy altos, o deudas muy grandes y otras no tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer desde el momento en que yo conozco mi finanza? Es detectar cuáles son mis deudas. Y voy a tener las más grandes, las menos grandes, y ahí es donde viene la elección de cuál es el método. Aquellas que puedo negociar, las voy a negociar, pero voy a tener un conocimiento real de cuál es mi estado patrimonial. En función de eso, yo voy a saber qué voy a gastar, cuánto voy a ahorrar, cuánto necesito para vivir y cuánto puedo negociar una deuda. Hay dos métodos, por ejemplo, que vamos a ver dentro de un rato, pero tener en cuenta, supongamos que la deuda que nosotros tenemos, ¿cuál es la importancia de salir de las deudas? Que es lo primero que tenemos que tratar de hacer. Es entender que para mí la deuda es como que yo llevo una mochila cargada de piedras. Entonces cada vez que yo libero una deuda es como que voy liberando y voy más ligero de equipaje. Entonces es importante que yo planifique cómo salir de las deudas. Entonces, si yo entiendo que las deudas no es algo matemático, o sea, esto debo y ya está, y logro comprender mi naturaleza humana, que muchas deudas son generadas por gastos impulsivos, por no definir un orden de prioridades, porque yo tengo que definir un orden de prioridades cuando voy a gastar o voy a comprar o me voy a deudar, porque hay deudas buenas y hay deudas malas también. Las deudas buenas son aquellas cuando yo me meto en un préstamo, por ejemplo, para hacer una gran inversión para generar un activo. Supongamos que, no sé, que saco un préstamo para construir un salón comercial que después me va a dar ganancia. Entonces, esa es una deuda buena porque en su momento se va a pagar a sí misma. Y la deuda mala es aquella que yo compré por comprar. No sé, vi un reloj que me gustaba, me lo compré, aunque no fuera necesario. Cambié el celular cuando no lo necesito cambiar. Entonces, simplemente por gusto. O sea, esas compras impulsivas que a veces nosotros hacemos, que son deudas malas, que son deudas porque sí. No sé, decidí hacer un viaje imprevisto y me tomé varios vuelos y la tarjeta de crédito fue la que pagó, pero esa deuda es una deuda que después me va a pesar, que va a ser una gran piedra en la mochila. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es entender que como humano voy a tener muchos momentos emocionales y yo necesito tener un orden de prioridad. Y si tengo deudas, primero tengo que salir de deudas y tengo que dejar de gastar o generar nuevas deudas. Entonces hay dos métodos. Un método es el método de la avalancha. Leo un poquito acá, dice, avalancha, lógica simple. Ordenas tus deudas por tasas de interés y atacas la que tiene el interés más alto. Mientras tanto, pagas el mínimo de las demás. Cuando terminas con la primera, pasas a la siguiente. Es decir, una de las
formas que yo puedo tratar de salir es categorizo la que tiene más alta de interés. ¿Por qué? Porque sé que esa, si no la pago, se va a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y de alguna forma yo puedo decidir y elijo, voy a pagar esta. Y las otras voy dando como puedo, y si son deudas personales, por ahí las puedo hablar, o voy señando o pagando el interés de alguna forma, hasta que salga de la primera deuda, la mayor. Entonces, ¿qué tengo que tener? Y una vez que yo salgo de la mayor deuda, cuando salgo de esa deuda, ese dinero que era para esa deuda, voy poniendo en la que sigue. Y voy sacando en ese orden. La cuestión a veces, más que nada, es cuando a veces esas deudas son tan amplias y que me va a llevar un periodo largo de tiempo, no sé, 3, 5 años. Y generalmente cuando voy por la mitad ya me canso y viene el desaliento y siento que no avance y entro en depresión y comenzamos en el préstamo, del préstamo por el préstamo. Entonces, a veces cuando son muy grandes, quizás no es tan recomendable, pero bueno, necesitamos muchas veces no sentir esa frustración, salir de esa frustración para poder sentirnos bien. Pero ese es el método de avalancha, lógica simple. ¿Qué hago? Me deshago de lo más grande. Primero, tiro la piedra más grande, que es una. Y la segunda es la que se llama bola de nieve. Porque es algo parecido, porque funciona un poco, para el cerebro es un poquito más cómodo y tiene 4 pasos. Primero, hacemos algo parecido. Tomo las deudas y las ordeno también a cada una de menor a mayor. Acá voy haciendo de menor a mayor, no de mayor a menor como en el otro. Y voy a pagar a todas el mínimo. Supongamos son deudas de 2 o 3 tarjetas. Entonces el mínimo de este, el mínimo de este, el mínimo de esto. Entonces, y todo el dinero que pueda conseguir va también directo a la más pequeña. O sea, mientras las otras pago el mínimo, a la más pequeña voy tratando de cubrir lo más que puedo. Todo el dinero que entra va a ir a esa deuda, para cubrirla, y voy sacando todas las deudas pequeñitas. Entonces va pasando algo similar. Entonces puedo vender algo que no usaba, entro a ver qué puedo vender, vendo. Hoy en día por las redes se vende muchísimo, desde ropas usadas, cosas usadas, no sé, un espejo que no lo usaba, un equipo de sonido que no lo uso, y a lo mejor puedo salir de esa deuda pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Es de la deuda pequeña salir lo más rápido posible. Y en el cuarto paso, ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Todo lo que yo pagaba en esa deuda, como ya se canceló, no va a pasar a mi flujo de dinero, a mi flujo de capital. No lo voy a tener yo para usarlo yo. ¿Para qué lo voy a tener? Lo voy a tener para otra vez llevar a la otra deuda y a la otra deuda, y va pasando con ese sistema que voy sacando. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir cortando hasta ir quedando libre de deudas? Esa es poder salir de las deudas, si bien son estas dos, el método de avalancha y el de la bola de nieve. O sea, comienzo por la más grande hasta poder deshacerme de la pequeña, comienzo por la pequeña y voy hasta llegar a la más grande, que son, pero de alguna forma yo tengo que ordenar y definir cuál va a ser mi orden de prioridades de cómo voy a pagar. Y una vez que pagué, la cuestión es no volver a hacer deudas, no volver a hacer. Tengo mi orden de prioridades y me mantengo a rajatabla. Lo que es necesario, sí. Y cada vez que voy a gastar el dinero me pregunto, ¿es necesario? Pero es necesaria esta compra. Es necesaria. Y cuando digo sí es necesario, es urgente. Y dentro de lo que es urgente, sí, es una prioridad. Entonces, cada vez, primero si yo me manejo con mi lista a rajatabla, cuando voy a salir de compras, y hay algo que quiero, miro mi lista y me atengo a mi lista, porque yo sé que en mi lista está lo que sí necesito. Entonces, por eso también una de las sugerencias es no te vayas a subasta, no te vayas donde andas oferta, porque a veces te dicen, no sé, 2 floreros por tantos pesos y vos te compras los 2 floreros y no necesitabas ni un florero. Entonces trato de no irme a los lugares donde hay oferta y me atengo a mi lista, me sostengo con mi lista para no generar nuevas deudas, porque no, la cuestión es salir de las deudas. ¿Cómo salgo de las deudas? Tengo que tener mi diagnóstico total y tengo que tener la decisión, y ahí viene la educación financiera, la decisión de no generar nuevas deudas. Hago mi orden, mi lista de prioridades, ando con esa lista de prioridades en la cartera, en la mano,
me mantengo con esa lista y trato de no salirme con él hasta que yo esté realmente en un superávit. Siempre estamos hablando más concretamente de las deudas malas, porque las deudas malas son deudas que la mayoría de las veces son generadas por gastos impulsivos. Entonces, nosotros tenemos que categorizar nuestras deudas de más interés a menos interés, o de menos interés a más interés, o de más grande a más pequeña, de pequeña a más grande, y establezco el orden que a mí me resultaría conveniente, pero la decisión es pagar. Todo lo que me va ingresando tengo que ir pagando. Termino de cerrar una, invierto en la otra y voy estableciendo un orden. Además de que yo puedo negociar a plazos mayores, puedo negociar a cuotas accesibles a mi alcance en ese momento, pero en el proceso de pago yo debo evitar de todas las maneras posibles contraer nuevas deudas. No préstamos, porque muchas veces esos préstamos me van a llevar a más interés. No gastos no necesarios, no, lo que no necesito no. Es tomar conciencia de que yo tengo la responsabilidad de utilizar ese dinero para aquello que sí necesito. Y antes de todo, aunque tenga deuda, siempre lo primero es ahorrar. Ahora, los tipos de ahorro, otro capítulo. Conciencia es, voy a invertir siempre en mi formación, en mi educación financiera. El conocimiento es para toda la vida. Tal vez no deje de tener algunos gastos hormigas, tal vez no deje de tener algunos gastos variables, pero va a haber conciencia en el gasto. Es necesario que hagas tus registros de ingreso, tus registros de egresos, que sepas cuál es tu estado patrimonial, que reconozca cuál es tu listado de deudas y que tomes la decisión de salir. Cuando tires la última mochila, ahí recién podemos decir que vas a estar libre, libre